empezamos el capítulo 12, que es en esta triada de análisis de capítulos en los que hace Marx el análisis de la producción capitalista. Vamos a hablar de la siguiente forma de cooperación a gran escala, que es la que se hace propiamente en la manufactura por medio de la división del trabajo. La manufactura, que es una manera de producir que podemos datar históricamente a partir del siglo XVI hasta el siglo XVIII, se caracteriza por la agrupación, por la concentración, la agrupación de artesanos por oficios. Mientras que en el periodo anterior teníamos una mera agregación de mano de obra a los distintos procesos productivos, en el proceso manufacturero ya tenemos una especialización y división del trabajo ya muy acentuada por oficios, que tiene como consecuencia la disgregación de los distintos oficios en oficios parciales. Pero cuando agrupamos a los artesanos por oficios y al mismo tiempo disgregamos los antiguos oficios globales en pequeñas especializaciones parciales, aparecen efectos secundarios que no estaban previstos, pero se dan. Y el principal efecto secundario, o uno de los más visibles que se dan en esta fragmentación, es la estratificación social. Cuando se da esta fragmentación de oficios, no solamente se da la fragmentación de oficios entre los oficios, sino dentro de cada uno de los procesos productivos. No es lo mismo el oficial que los grados intermedios o subalternos en los procesos de trabajo, y aparece, junto con esa fragmentación y estratificación, aparece un despotismo en el dueño del taller que empieza a gestionar a estos distintos elementos estratificados y jerarquizados dentro de la producción. No solamente ya no es posible a partir de la manufactura pensar en el obrero individual como un sujeto autónomo. Daros cuenta, en el modelo anterior el herrero es un sujeto autónomo, el carpintero es un sujeto autónomo, el criador de ganado es un sujeto autónomo. Este nuevo personaje estratificado y sujeto al mando del dueño del taller es un asalariado. No es dueño ni siquiera del producto de su trabajo. El artesano anterior era dueño del producto de su trabajo y por tanto era dueño de su tiempo, era dueño de sus medios de producción. En este proceso de paso a la manufactura, el trabajador va perdiendo su condición de autónomo y empieza a ser despojado de toda posibilidad de sobrevivir que no sea acceder a los medios de subsistencia de los dueños del capital a través del papelito, del derecho de acceso al granero. Pero para que este despotismo se pueda ejercer, el dueño del taller, la clase de los dueños de talleres, no solamente tiene que mantener esa estratificación y esa división por estatus y oficios, sino gestionarlo por medio de pagos y recompensas. Con la manufactura hemos entrado en un mundo nuevo, en un mundo que ya no se parece en nada al anterior y se empieza a parecer muchísimo al nuestro. Capítulo 12, división del trabajo y manufactura. Julián, comienza tú la lectura, por favor. El micro, Julián. ¿Ya me oís? Sí. La cooperación fundada en la división del trabajo asume su figura clásica en la manufactura. En cuanto forma característica del proceso capitalista de producción,
predomina durante el periodo manufacturero propiamente dicho, el cual dura, en líneas muy generales, desde mediados del siglo XVI hasta el último tercio del XVIII. La manufactura surge de dos maneras. La primera consiste en reunir en un taller, bajo el mando del mismo capitalista, a trabajadores pertenecientes a oficios artesanales diversos e independientes, por cuyas manos tiene que pasar un producto hasta su terminación definitiva. Un coche, por ejemplo, era el producto global de los trabajos efectuados por gran número de artesanos independientes: carreros, guarnicioneros, tapiceros, cerrajeros, latoneros, torneros, pasamaneros, vidrieros, pintores, barnizadores, doradores, etc. La manufactura de coches reúne a todos estos artesanos diversos en un taller donde pasan a trabajar simultánea y organizadamente. No se puede dorar un coche, por cierto, antes de que esté hecho, pero si se fabrican muchos coches al mismo tiempo, es posible dorar continuamente una parte de los mismos, mientras otra parte recorre una fase anterior del proceso de producción. Mientras tanto, nos hallamos aún en el terreno de la cooperación simple, que encuentra preexistiéndola su material humano y las cosas que requiere. Pero pronto ocurre un cambio esencial. El tapicero, cerrajero, latonero, etc., no solo se ocupa de la fabricación de coches. Al perder la costumbre, pierde también poco a poco la capacidad de ejercer su antiguo oficio artesanal con toda su amplitud. Por otra parte, su actividad, ahora unilateral, asume la forma mejor adecuada para el campo de acción restringido. Originariamente, la manufactura de coches aparecía como una combinación de oficios artesanales independientes. Poco a poco se convierte en una división de la producción de coches en las diversas operaciones particulares que la componen, cada una de las cuales cristaliza en función exclusiva de un obrero, siendo ejecutada la totalidad de la misma por la asociación de esos obreros parciales. Del mismo modo, surgió la manufactura de paños y toda una serie de otras manufacturas, esto es, a partir de la combinación de diversos oficios artesanales bajo el mando del mismo capital. Esta es una manera en la que surge la manufactura. Y ahora vamos a ver la otra manera en la que puede surgir la manufactura. Adelante, Julián. Pero la manufactura se origina también siguiendo un camino inverso. Muchos artesanos que producen lo mismo o algo similar, por ejemplo, papel o tipos de imprenta o agujas, son utilizados simultáneamente por el mismo capital en el mismo taller. Estamos ante la cooperación en su forma más simple. Cada uno de estos artesanos, con ayuda tal vez de uno o dos oficiales, hace la mercancía íntegra y, por tanto, ejecuta sucesivamente las diversas operaciones requeridas para su producción. Trabaja a su vieja manera artesanal. Con todo, circunstancias exteriores pronto dan motivo a que se utilice de otro modo tanto la concentración de los trabajadores en el mismo espacio como la simultaneidad de sus trabajos. Es necesario, por ejemplo, suministrar en un plazo dado una cantidad mayor de mercancías terminadas. En consecuencia, se divide el trabajo.
en vez de hacer que el mismo artesano ejecute las diversas operaciones en una secuencia temporal, las mismas se disocian, se aíslan, se las juxtapone en el espacio, se asigna cada una de ellas a otro artesano y todas juntas son efectuadas simultáneamente por los cooperadores. Esta distribución fortuita se repite, expone sus ventajas peculiares y poco a poco se osifica en una división sistemática del trabajo. La mercancía, antes producto individual de un artesano independiente que hacía cosas muy diversas, se convierte ahora en el producto social de una asociación de artesanos, cada uno de los cuales ejecuta constantemente solo una operación simple, siempre la misma. Las mismas operaciones que en Alemania se ensamblaban como actividades consecutivas del productor gremial de papel se volvieron autónomas en la manufactura holandesa de papel, pasaron a ser operaciones parciales ejecutadas una al lado de la otra por muchos obreros que cooperaban entre sí. El productor gremial de agujas en Nuremberg constituye el elemento básico de la manufactura inglesa del mismo ramo. Pero mientras que aquel artesano solitario ejecutaba una serie de quizá 20 operaciones sucesivas, aquí tenemos poco después a 20 obreros que trabajan juntos y cada uno de los cuales efectúa solo una de las 20 operaciones. Fundándose en la experiencia, más tarde se acentuó mucho más aún el proceso de división, aislamiento y automatización de dichas operaciones, que pasaron a ser funciones exclusivas de tales o cuales obreros. Fijaos el ejemplo que ha puesto Marx, la fabricación de agujas. De agujas, ¿no? Uno puede pensar, ¿habrá cosa más simple? Sí. Cosa más tonta, ¿no? Que una aguja, ¿no? Dice, antes resulta que había un señor que hacía agujas. Y con el proceso de la manufactura nos encontramos con que el proceso de fabricación de agujas pasa a estar dividido en 20 oficios o más diferentes. Me imagino que, no sé, uno le hace el agujerito, el otro le saca la punta, el otro le da brillo, ¿no? Es decir, yo qué sé, no se me ocurre cómo puede haber 20 trabajos diferentes en la fabricación de agujas. Pero es que no es que son 20 trabajos diferentes, son 20 especialidades diferentes. Tanto que cada una de esas especialidades se transforma en un oficio en sí mismo. Ya no hay nadie capaz de fabricar una aguja. Ahora, para fabricar la aguja, me hacen falta 20 especialistas, puestos coordinadamente bajo el mando de un capital que tiene una serie de ingenieros y de capataces que son los que tienen la visión de conjunto del proceso productivo, ¿no? Y que son los que son capaces de coordinar la actividad de esos 20 oficios. Pero daos cuenta que si cualquiera de esos 20 señores quiere renunciar al trabajo y decir, no, mira, ¿sabes qué te digo? Que a mí no me explotan más. Yo me voy a fabricar la aguja por mi cuenta. ¿Qué pasa? No tiene la herramienta, no tiene los medios de subsistencia para poder hacerlo. Pero aunque tuviera la herramienta y tuviera los medios de subsistencia, no tiene el conocimiento. O para venderla después. El conocimiento histórico que le permitiría fabricar agujas, ya Sí. no lo tiene. El obrero Es como un 14, doble o triple despojo. el obrero 14 solo sabe hacer el agujerito.
en la aguja. Y el obrero 17 solo sabe sacarle punta a la aguja. Ninguno de ellos tiene los recursos intelectuales, el conocimiento generacional que le permita decir, oye, no, a mí no me explotas más. Es como dice Silvia, si antes era doblemente libre porque le habían arrebatado los medios de producción y los medios de subsistencia, al obrero de la manufactura le han arrebatado el conocimiento social heredado que le permite producir sus valores de uso. Ha quedado despojado. No hay ningún obrero de la Ford que sea capaz de fabricar un coche. En aras exclusivamente de una mayor producción, ¿no? ¿Perdona? El motivo principal es que la efectividad del trabajo y la producción aumenta. Ah, sí, claro, la producción ha aumentado tremendamente, pero los beneficios de esa productividad no recaen sobre el trabajador, sino que los beneficios de esa productividad se los apropia el mando del capital para aumentar su control y su explotación sobre la mano de obra. Ha disgregado a la mano de obra, la ha debilitado, la ha fraccionado, la ha jerarquizado y la ha desposeído y sometido al mando del capital. Y ahora, Jorge, intelectualmente hay en las universidades a lo mejor catedráticos que saben un porrón, yo qué sé, de la estructura atómica. Sí. Pero a lo mejor de Quijote no saben nada. No tiene nada. A lo mejor de la Edad Media, cómo se construye la alfarería, no saben nada. Esa hiperespecialización del proceso productivo afecta, Marx aquí nos pone el ejemplo de la aguja, yo os puse el ejemplo de la fabricación de carruajes, ¿no? Es decir, que seguramente en el siglo VIII o en el siglo VII el herrero del pueblo era el que fabricaba el carruaje combinado con el carpintero, ¿no? Y nos encontramos en el siglo XVII con que para fabricar un carruaje hacen falta pues 150 o 300 oficios diferentes, tan especializados que ninguno de ellos puede producir nada que sirva para ser utilizado. Es como que habría que poner la cancioncita, ¿viste? Cuando en las películas muere alguien y tiran los 21 tiros. Es como... ahí empezó el final del... Ha muerto el trabajador independiente. Sí. Exactamente. Sí, Ahí, como pero además, Jorge, si te decides hacerlo y dices, vale, yo voy a hacer agujas, luego no la puedes vender. No. Porque es tan cara que nadie la puede comprar. No, claro. No. La aguja que hagas tú, olvídate. No es que sea tan cara, es que nadie te la va a comprar. No, obviamente no. Es decir, vas a tener que vivir por un cuenco de arroz para poder hacerlo. Pero eso no quiere decir que la cooperación, no quiere decir que estemos condenados al mando del capital para conseguir esa productividad. Lo que quiere decir es que la cooperación, que es posible sin el capital, ha sido apropiada por el capital. Claro. Y al apropiarse de esa cooperación, se ha apropiado del saber ancestral de toda la sociedad, de la ciencia, del conocimiento, de la experiencia histórica de toda esa comunidad y la ha despojado de su posibilidad de funcionar sin el mando del capital. Jorge, podemos decir que el capítulo anterior es una cooperación directa y esta ya es más indirecta. Jerárquica, claro, jerárquica. Esta cooperación es jerárquica. Es una cooperación que es despótica, directamente bajo el mando del empleador. No cabe ya la posibilidad de la autonomización del trabajador. No es que ahora en el siglo XX nos han despojado de los medios de producción. No, esto viene de atrás, ¿no? En este proceso de manufactura es donde se consolida el despojo. Para que esto pudiera ocurrir, el empresario tuvo que encontrar seres humanos doblemente libres, ¿no? Liberados de los medios de producción y liberados de los medios de subsistencia. Bien, una vez que entra en la manufactura, se le despoja también
del saber de su comunidad. Qué triste todo, ¿no? Nunca más el trabajador va a poder volver, como dice Silvia, al modo de producción anterior, porque no puede producir en las cantidades adecuadas para poder llevar su producto al mercado. No puede hacerlo. Entonces la pregunta es, ¿estamos condenados entonces a este mando despótico del capital? No. Lo que ocurre es que para romper este mando despótico del capital hace falta expropiar a los expropiadores. Otra pregunta, Jorge, perdón que hoy medio como que monopolicé. Este capítulo y el anterior, ¿no? Es economía política, filosófica, sociológico, todo junto. Esto es filosofía con mayúscula. Esto es unir la historia a la ciencia, a la reflexión crítica, para tratar de comprender cuáles son las estructuras de lo que se nos presenta a la vista. Lo que se presenta a la vista es un mercado de gente que va a comprar al supermercado, de consumidores y vendedores y tal, ¿no? Eso es lo que se presenta a la vista. Bien, lo que hace este libro y lo que hacen estos capítulos es separar todos los elementos, analizarlos uno por uno, entender cómo se relacionan entre sí y volver a juntar otra vez todo, para que veamos cómo se comportan. No cómo se comportan a la vista, sino cómo se comportan realmente, en su estructura interna. Demostrar o poner de manifiesto las relaciones que hay entre los distintos elementos que hay en la sociedad. ¿Es economía? Por supuesto. ¿Es historia? Faltaría más. Claro, porque esta sociedad no es una colmena. Esta sociedad es el resultado de un producto histórico, de un proceso. No estamos donde estamos porque siempre fue así. Estamos como estamos porque fueron pasando cosas. Y entre las cosas que pasaron, pasó el feudalismo, pasó la manufactura, pasó el capital. Y para que eso ocurriera, pasaron otras cosas. Hubo un despojo, una desposesión, imperialismo. Cuando somos capaces de poner todos estos elementos al mismo tiempo y verlos cómo interactúan entre ellos, entonces es cuando empezamos a comprender. Entonces es cuando Marx te diría, ahora estamos haciendo ciencia. Y ahí está como dice, la máquina del cordero, ¿no? La máquina, claro, la madre del cordero. Así es. Ahí está la madre del cordero, efectivamente. Bueno, compañeras, el jueves que viene retomamos el capítulo, hago un esquema del inicio y continuamos con la lectura. ¿Vale? Muy bien. Buena semana. Mañana las budistas, no os olvidéis. ¿Vale? Ya. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao, gente. Nos vemos el jueves. Chao, Marie.